busca de mundos perdidos. La guerra de los cráneos, el eslabón perdido. África, el continente madre. Hoy sabemos que los primeros pasos hacia la humanidad se dieron hace más de 5 millones de años en estas llanuras desérticas y peligrosas. Pero hace 70 años, cuando las escondidas cavernas del sur de África entregaron su primer cráneo diminuto, se inició una de las más grandes controversias científicas del siglo XX, en la que los fósiles generarían lucha y dolor, triunfo y fraude descarado. Su descubridor fue Raymond Dart. ¿Qué sabría la humanidad sobre el mundo si no hubiese sido por la gente que lo descubrió? No nos es posible conocer el futuro hasta que no sepamos más sobre el pasado. Y no únicamente de la Tierra, sino también de otros mundos. Eso es lo que hacemos. En los últimos años aprendimos algo sobre la Tierra. Estas cosas son obvias para cualquiera que tenga cerebro, pero la mayoría de la gente disfruta más llenando el estómago que utilizando su cerebro. ¿Tengo o no razón? El descubrimiento de Raymond Dart fue el pretexto para abrir la guerra de los cráneos, un reto destinado a la sabiduría científica de su época. En diciembre de 1922, el Dr. Raymond Dart se embarca en lo que llegaría a ser la gran aventura de su vida. Un viaje de 2 semanas lo lleva hasta Sudáfrica. Por primera vez, Dart se siente aislado. Su especialidad es el cerebro y su pasión, la evolución humana. Pero nadie ha hecho jamás un descubrimiento importante sobre ninguno de los dos en África. Pero eso cambiaría muy pronto gracias al genio de Raymond Dart. Dart llega a Johannesburgo con su esposa norteamericana Dora y unas cuantas cajas con equipo de laboratorio. Odiaba la idea de desarraigarme de lo que era entonces el centro de la medicina y venir a encargarme del departamento de anatomía de la Universidad de Johannesburgo. Había llegado de Londres, por entonces el centro del estudio de la evolución, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Científicos prometedores de todos los puntos del Imperio Británico se habían congregado en la ciudad, entre ellos el joven anatomista australiano Raymond Dart. En la época de la universidad se había encontrado con los gigantes de la antropología, los doctores Grafton, Elliot Smith y Sir Arthur Kidd. Transcurridos 3 años, súbitamente su sueño terminó. Arthur Kidd recomendó que Dart debería tomar un puesto de profesor en la distante Sudáfrica, una decisión que el recientemente nombrado Sir Arthur viviría para lamentar. En 1923, Johannesburgo pasaba por la fiebre del oro y había dado un vuelco total, pasando de ser un pueblo de 20.000 personas a una ciudad de más de 100.000 habitantes. Convirtiéndose en un lugar de aventureros donde la riqueza se medía en onzas, no en dólares.
La sola idea me repugnaba. No tenía el menor interés en ser profesor en ninguna parte, mucho menos en una universidad recién fundada y alejada de las librerías y la literatura, desprovista de las facilidades que yo tanto había anhelado. Pero sin que el Dr. Raymond Dart lo supiera, un secreto inimaginable espera que él lo explore, y está aún más cerca de lo que él se hubiera atrevido a soñar. En las cavernas calizas curtidas por el tiempo del desierto del Kalahari, reposan enterrados verdaderos tesoros. Huesos que lo seducirían, devolviéndolo a través del tiempo al enigma del origen humano. En contraste, el laboratorio de la universidad parecía prometerle muy poco. El arquitecto no había colocado grifos, gas o aire comprimido para el laboratorio estudiantil. No era bueno andar lamentando nuestra suerte, y con un nuevo curso a solo un mes era esencial emprender la acción. Con unos cuantos materiales de enseñanza a su disposición, pide a los estudiantes traer cualquier hueso viejo que se les atraviese. En 1924, la estudiante de Dart, Josephine Salmons, trae el cráneo de un mandril extinto que había encontrado y que era utilizado como pisapapel. Cuando Dart pregunta de dónde proviene, se le dice que de las minas de Taung. A 600 kilómetros de distancia, la dinamita explotada en Taung ha comenzado a dejar al descubierto en las cuevas hábitats de mandriles extintos. El profesor Dart está asombrado. Jamás había oído hablar de fósiles en el sur de África. Solicita que le sea enviada cualquier cosa interesante. En la mañana del 28 de noviembre de 1924, le envían 2 cajas desde Taung. Dart estaba alistándose para asistir a la boda de un colega. Arranqué la tapa de la primera caja y mi reacción fue de extrema desilusión. Encontré entre las piedras algunas huellas de cáscara de huevo fosilizada y caparazones de tortuga, como algunas piezas fragmentadas de huesos aislados, ninguno de los cuales me pareció de gran interés. Con impaciencia le quité la tapa a la segunda caja, guardando alguna esperanza. Nada me permitía imaginar que de esta caja iba a emerger la cara que habría de mirar al mundo después de un sueño de cerca de 1 millón de años. Pero aún había otro tesoro por sacar, el molde fosilizado de un cerebro diminuto. Lo que le llamó la atención fue el molde. Era el cerebro de un hombre adiestrado. Y pienso que podía detectar en ese molde cerebral características que él sabía eran humanas, no de simio. Este era un concepto sorprendente en 1924. La mayoría de los científicos dudaban que África hubiese jugado papel alguno en la evolución humana. Pero había una excepción, Charles Darwin. En 1871, él había predicho que en África, hogar de los simios modernos, encontraríamos rastros del llamado eslabón perdido. Los primeros simios remotos que habían empezado a tener el aspecto de seres humanos y a comportarse como ellos. Raymond Dart piensa que tal vez ha encontrado el cráneo que le permitiría probar que Charles Darwin tenía razón. Aunque yo no tenía experiencia en esto, no tenía a nadie a quien recurrir. Trabajando con un martillo, un formón y agujas de tejer, con el temor constante de que el más ligero movimiento en falso pudiera destrozar la reliquia que había adentro. Ningún cortador de diamantes trabajó jamás con tanto amor o cuidado con una joya inapreciable.
Mi excitación crecía a medida que me convencía que toda la cara estaría ahí. Pasaba la noche pensando en excavar cuevas de simios. Me impacientaba porque llegaba el alba. Hasta que el 23 de diciembre se rompió la piedra. Pude ver la cara de frente. La criatura no era un gorila antropoide gigante. Lo que emergió fue la cara de un bebé, una criatura con un juego completo de dientes. No había padre más orgulloso de lo que yo estaba de mi bebé Taung en esa Navidad de 1924. En el silencio elocuente de los ojos del niño, Raymond Dart sabe que ha encontrado el eslabón perdido que profetizaba Darwin. En ese pasado oscuro y distante, antes que el hombre hubiera aparecido sobre la Tierra, Sudáfrica estaba habitada por una raza de seres de inteligencia vastamente superior a la de los modernos simios. Estos seres superiores eran más erectos, se apoyaban en los pies para caminar y eran expertos en el uso de sus manos. Una criatura que no era un ser humano ni un simio, sino una criatura intermedia entre los dos. Era una persona con la disposición mental apropiada para manejar ese cráneo. En lugar de descartarlo como algún tipo inusitado de chimpancé africano que hubiera tomado el camino equivocado en su vida, comprendió que se encontraba ante el umbral de la humanidad y, siendo como era tan arrojado a los 31 años de edad, se atrevió a plantearlo. El anuncio hecho por Dart de que había encontrado el eslabón perdido en África del Sur muy pronto asombraría y maravillaría al mundo científico y dispararía la amarga guerra de los cráneos que habría de durar 30 años. Londres, 1925. En un impetuoso golpe de confianza, el joven Raymond Dart se apresura a escribir un artículo sobre el cráneo de Taung en la revista Nature. Ahí describe el fósil sudafricano que él cree es el eslabón perdido de la evolución humana. Inicialmente, la reacción al descubrimiento de Dart es positiva. Aún la de Sir Arthur Keith en Inglaterra, el más prominente antropólogo de su época. Pero solo una semana más tarde, todo el impacto hecho por el singular cráneo queda hundido. En un abrupto cambio de opinión encabezado por Keith, los británicos descartan a Taung. No sabemos qué tan antiguo sea. Es peligroso sacar conclusiones. Era un bebé chimpancé. Demasiado joven en términos geológicos. No está dentro de la línea humana. Taung fue un simio reciente. Piltdown era un hombre. El cráneo de Taung se enfrenta al cráneo británico favorito, el del hombre de Piltdown. 13 años antes, un cazador de fósiles aficionado, Charles Dawson, había reportado el descubrimiento de un antiguo fósil en un terreno cercano al poblado de Piltdown. El hombre de Piltdown parecía ser realmente una criatura colocada entre el hombre y el simio, con el cerebro del tamaño de un humano y la mandíbula de un simio. La crema innata de los científicos británicos estuvo de acuerdo. Piltdown se convierte en la santa reliquia de Sir Arthur Keith, la prueba de la gran teoría del cerebro de Keith. Para él se trataba de la evolución de la mente racional que nos aparta de nuestros ancestros animales. En ese entonces, la opinión de la gente era que nuestros más oscuros ancestros se convirtieron en humanos según el cambio en los dientes y en el tamaño del cerebro antes que su imagen y postura humanizada.
Por lo tanto, se recurría a esa imagen cómica del hombre de las cavernas, utilizada para mostrar una figura agachada y de largos brazos, usualmente sudando, pero con un gran cerebro. El joven de Taung tenía un cerebro, dientes y postura como de humano. Era totalmente contrario a la imagen que la gente tenía fija en la mente antes de 1925. Hasta ahora la búsqueda del cráneo del eslabón perdido se había limitado a Europa y Asia. Algunos encontraban más fácil imaginar que la raza blanca había evolucionado a partir de los asiáticos y no de negros africanos. Había prejuicios por parte de muchos antropólogos y científicos europeos en contra de África. Era casi un prejuicio racial contra el continente africano. El cráneo de Taung ha retado todo aquello en lo que cree el establecimiento británico sobre la evolución humana. Pero ¿por qué tanta pasión en torno a un cráneo diminuto? Es mucho lo que hay de por medio. El tema, ¿qué hizo de nosotros seres humanos? Para la mayoría de los científicos fue la aparición de un gran cerebro, lo que marcó nuestra separación de los simios inferiores. Pero el niño Taung con el cerebro pequeño sugiere que el camino hacia la humanización comenzó con el cuerpo, no con el cerebro. Raymond Dart se encuentra atrapado solo, en medio de uno de los debates más apasionantes de su tiempo. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Si Dart quiere prevalecer, necesitaría ayuda, un aliado. Y encuentra uno aquí, en Sudáfrica, al Dr. Robert Broom, contemporáneo de Sir Arthur Kidd, un compañero de la Real Sociedad de Londres. Broom es un experto y ha trazado una rama del árbol de la evolución al hallar los ancestros reptiles de los mamíferos. Un científico de campo experimentado que le ha metido la mano al tema. Se ha pasado 20 años en Sudáfrica buscando huesos. Es además un excéntrico. Hará lo que sea para proteger sus adorables fósiles. Febrero 8, 1925. Apreciado profesor Dart, su eslabón perdido es realmente glorioso. Quizás haga un viaje hasta Johannesburgo durante un día para rendirle mis respetos a nuestro distinguido ancestro. Con mis mejores deseos, Robert Broom. Broom fue el único visitante que supo por su propia experiencia de qué se trataba. Cuando él entró, yo lo había colocado en la mesa. Él simplemente se arrodilló para mirarlo y yo le dije, ¿qué estás haciendo ahí? Y él dijo, me estoy inclinando ante nuestro ancestro. Aunque con una diferencia de 30 años, los dos hombres cimentaron una alianza que duraría por el resto de sus vidas. Dart, el arrojado recién llegado, y Broom, el veterano científico de campo. Broom estaba convencido que Dart tenía la razón. Era el ayudante de Dart, su gran respaldo, y en últimas fue el destino de Broom que lo hizo encontrar al primer adulto del mismo tipo de criatura del joven Taung. Pero si los dos hombres concuerdan en cuanto a la ciencia, difieren en relación con la estrategia.
Broom urge actuar con cautela, profundizar en el estudio, pero Dart está convencido de que ver es creer, así que envía el yeso del molde del cráneo de Town a Londres, a tiempo para la exposición de 1925 en Wembley sobre ciencia y tecnología. En Wembley, Sir Arthur Kidd, el antropólogo de habla inglesa más prominente del mundo, se ve obligado a hacer fila para ver la reconstrucción de Dart. Un examen de la exposición en Wembley convencerá a los zoólogos de que se trata de una posición descabellada. Kidd está enfurecido. Para él es impensable que un animal de cerebro pequeño hubiera podido ser nuestro ancestro. Condena el descubrimiento de Dart y lo califica como el cerebro de un simple chimpancé. La denuncia de Kidd es contundente. Town es un simio y Dart un loco. La prensa popular la emprende contra el tema. En un momento en que la teoría de la evolución misma está bajo ataque por algunos grupos que la señalan como anticristiana, Dart queda arrasado en medio de un amargo debate de tipo religioso. En Norteamérica, en una escuela de Tennessee, un maestro de nombre Scoops es enviado a juicio por enseñar la teoría de la evolución. El maestro es condenado. Y la idea de nuestro origen simio es borrada de miles de escuelas en Estados Unidos. Para los científicos de la década de los años 20 no se discute el ancestro común de simios y humanos. Lo que la ciencia busca es el mecanismo de evolución, el eslabón perdido entre los antiguos simios y el hombre. En Sudáfrica, Raymond Dart sabe muy bien que ha tenido entre sus manos el eslabón perdido. Este rechazo directo a mis creencias me hizo sentir que la opinión antropológica predominante estaba unida contra mí. Ninguno de sus argumentos me persuadió a desviarme en lo más mínimo de mis anteriores conclusiones. Dart era un hombre de coraje, decidido a correr riesgos, y a menudo lo hizo. Era un científico hereje a quien no le importaba ir contra la marea, librar batallas contra la corriente. Así es como él concebía la ciencia. Pero muy pronto, Raymond Dart lograría arrancarle nuevos secretos al cráneo del niño Town. La guerra de los cráneos estaba muy lejos de haber terminado. Para finales de la década de los años 20, ha sido descartada por descabellada la revolucionaria aseveración de Raymond Dart de que África fue la cuna prehistórica de la raza humana. Dart considera que ha encontrado el eslabón perdido. Durante el día, Dart está ocupado porque recientemente ha sido nombrado decano de la Escuela de Medicina. Pero en las noches trabaja para colocar al descubierto las superficies de la mordida de los dientes del antiguo niño de Town. Luego de trabajar en el fósil durante los últimos 4 años, he logrado separar la quijada inferior de la superior y descubrir que es humana en casi cada detalle. Esta era la boca de un comedor de carne, y en ella, Raymond Dart no ve simplemente el fósil,
sino todo el mundo perdido que ha sido recuperado. No conocimos un simio que viviera en los riscos o en las planicies o en la periferia del desierto. Era un cazador de animales. Comía carne y rompía huesos. Esperaba que esto causara problemas, porque estaba tratando con la historia de la Tierra y de cómo el hombre llegó a serlo. Cómo se enderezó. Y en una época este fue el tipo de cosas por las que las gentes anteriores tuvieron que pasar para convertirse en hombres. Para mí esa era la realidad. Es algo real. Para comer como un ser humano. Probablemente la criatura Town vivió como uno de ellos. Muy pronto, Robert Broom se convencería por sí mismo. Cuando Dart retiró la quijada inferior, se pudo apreciar que los dientes de leche del pequeño simio eran exactamente iguales a los de los niños humanos, no como los de los chimpancés o los de los gorilas. Dart está listo para tomarse el mundo. En 1931 viaja a Londres, armado con el cráneo para hablar ante una reunión crucial de la Sociedad de Zoología. Cuando llegué a Londres a comienzos de febrero de 1931, me sentía con la confianza suficiente para abordar cualquier tema. Estaba seguro de poder influir sobre mis colegas para que aceptaran mi creencia de que había cerrado la brecha entre el simio y el hombre. Pero la noticia de un espectacular nuevo eslabón perdido encontrado en Asia, el hombre de Pekín, le resta importancia al descubrimiento de Dart. En un cruel giro de la fortuna, el primero en hablar es Grafton Elliot Smith, el primer patrón y mentor de Dart. La notable presentación de Elliot Smith aclama el descubrimiento del hombre de Pekín en China, el cual parece engranar exactamente con la reliquia de Inglaterra, el Piltdown de cerebro grande. El excepcional espesor de este cerebro y la similitud de su arquitectura con la del hombre de Piltdown son características inesperadas que proporcionan una fuerte confirmación del parentesco entre los primeros hombres de China e Inglaterra. Una vez más, un cráneo de cerebro grande le ha dado un golpe aplastante a Raymond Dart y a su eslabón perdido africano. Permanecí en ese frío recinto mientras mi corazón latía con violencia. Me di cuenta que mi presentación sería un anticlímax. Una triste diferencia entre este recuento y la diestra demostración de Elliot Smith. Solo pude pararme ahí con el diminuto cráneo en mi mano, diciéndole a la audiencia lo que yo veía. El rechazo al cráneo de Town es total. Ahora más que nunca, los científicos miran a Asia y a Europa como el hogar de los eslabones perdidos. Pero muy pronto el mundo sabrá que el cráneo de Town es apenas el primero de los secretos africanos. Gracias a los increíbles descubrimientos de un cazafósiles de 70 años y a un joven de 14. El doctor Robert Broom, quien ahora trabaja en el Museo de Transvaal, en Pretoria, Sudáfrica. Y aunque casi con 70 años, se coloca en primera línea en la guerra de los cráneos. Como no hay otra forma de convencer al mundo, en 1936 emprendí la cacería del cráneo de un adulto. Broom necesita un fósil adulto porque muchos científicos piensan que el niño de Town es demasiado joven para ser concluyente.
Todos sabemos que las características de una especie surgen después de la pubertad. ¿Acaso podríamos predecir de un pequeño bebé qué tipo de adulto será cuando crezca? Luego ellos dijeron, queremos un adulto antes que estemos preparados para hablar claramente con ustedes. En agosto de 1936, Broom emprende su búsqueda a partir de una pista proporcionada por Dart. Agosto 12 de 1936. Apreciado Dr. Broom, uno de mis estudiantes de ciencia ha excavado fósiles en una cueva en Sterkfontein y estará encantado en mostrárselos. Broom cree que el destino lo guiará hacia un gran descubrimiento. Avista el cráneo de un anciano mandril, tal como el primero encontrado en Town a solo 600 kilómetros. Y Broom se pregunta, ¿será que el simio hombre de Dart también vivió aquí? Broom encuentra un aliado en el gerente de la excavación, George Barlow, quien también ha estado recogiendo fósiles, pero no para estudiarlos, sino para ofrecerlos a los turistas. El señor Barlow, quien supervisaba las excavaciones, estaba aquí para atender a los visitantes. Barlow había trabajado una vez en Town y sabía algo sobre el cráneo. En una enorme mesa tenía cantidades de especímenes de los que había recogido y vendido a los visitantes. Le pregunté si había visto algo parecido en Sterkfontein y me contestó que le parecía que sí. A la mañana siguiente, el 17 de agosto de 1936, llegué nuevamente a Sterkfontein. Cuando me encontré con Barlow, él me entregó una bellísima copia de cerebro y me preguntó, ¿es esto tras lo que anda? Y le contesté, sí, tras de esto es que ando. Era claramente una copia del cerebro de un hombre simio y en perfectas condiciones. Y así la siguiente clave crucial del misterio cambia de manos por unas cuantas monedas. Durante los próximos 2 días, en compañía de trabajadores de la excavación y personal del museo, Broom excava buscando más fragmentos entre los montones de piedra. Nuevamente el destino guía su mano. Encuentra una parte de cráneo con dientes claramente parecidos a los humanos. Con la ayuda del maestro de la excavación, Broom ha encontrado la clave vital en la guerra de los cráneos. Broom regresa a Pretoria, con el fósil que él bautiza, Señorita Sterkfontein. Le escribe a un hombre que sabe compartirá su excitación. Septiembre 18 de 1936. Apreciado Dart, le interesará saber sobre la señorita Sterkfontein. Ella ha resultado todo un éxito. Los dos aliados se entrevistan todas las semanas, y allí en el apartamento de Dart, Broom lo alecciona. Pero Dart se encuentra abrumado con sus deberes en la universidad, como para ayudarle a Broom a analizar el cráneo de Sterkfontein. Broom tiene que abordar el estudio del fósil por su cuenta. Los huesos faciales de la señorita Sterkfontein están rotos y torcidos por el peso de la roca que los encajonó. Pero el experto Broom visualiza los huesos tal como han debido ser en vida.
Los dientes de la señorita Esther Fontaine son casi humanos. En mi opinión, no hay dudas de que está estrechamente relacionada con los ancestros del hombre. Finalmente aparece una madre para el niño de Town. El cráneo de Broom prueba que la criatura Town perteneció a toda una raza de eslabones perdidos, que alguna vez llamaron a África su hogar. Ahora es el turno de Broom de tratar de convencer al mundo que la humanidad se inició en las secas planicies de Sudáfrica. En 1937, Broom es invitado a Estados Unidos a dictar una conferencia sobre el origen humano. En Nueva York, en el Museo Norteamericano de Historia Natural, Broom es respaldado por uno de los hombres más poderosos de ciencia norteamericanos. El doctor William King Gregory, un experto en dientes de fósil, decide que el descubrimiento de Broom es lo suficientemente importante como para ir con él a Sudáfrica a darle una mirada más de cerca. Pero durante la conferencia, Broom se encuentra con que la señorita Esther Fontaine ya no es importante. Un enorme fósil de cerebro proveniente de Palestina atrapa toda la atención. Así, una vez más, un cráneo como el de Piltdown eclipsa el cráneo de cerebro pequeño de África. Robert Broom regresa a las excavaciones sudafricanas a buscar más especímenes, más pruebas. Su extraña suerte continúa. En junio de 1938, su antiguo aliado, Barlow, le entrega un fragmento de hueso de mandíbula. Ha sido encontrado en un antiguo campo por un estudiante adolescente de nombre Gert Ter Blanche. Él me siguió. De pronto sacó del bolsillo de sus pantalones 4 de los más maravillosos dientes que se hubieran visto jamás en la historia del mundo. Me los entregó en la mano y descubrí que 2 de ellos encajaban perfectamente en las cavidades de la mandíbula inferior. Gert me contó de una pieza que él había escondido. Me llevó por la colina y sacó de su escondite una hermosa mandíbula inferior, con 2 dientes colocados en su posición. Broom concluye que esta criatura de la hacienda Cromdry es más grande que los demás fósiles africanos. Luego, más de una especie de hombre simio vivió aquí, alguna vez en un continente que, según los científicos, no había jugado papel ninguno en la evolución humana. Muy pronto después de este descubrimiento tan vital, William King Gregory llega de Nueva York. Broom le muestra las cavernas de Esther Fontaine y los campos de Cromdry. La autoridad norteamericana se juega su reputación respaldando a Dart y a Broom. Hoy en día la expresión eslabón perdido es imprecisa. El Dr. Broom lo ha encontrado. Ya no está perdido. Hay ahora 3 cráneos importantes de África que representan 2 especies. Aún así, el mundo cree que los fósiles de cerebro grande de Asia y Europa son el modelo de la evolución. Y por encima de todos los demás, hay un cráneo que se mantiene como la prueba. El hombre de Piltdown, el eslabón perdido británico, aún reverenciado, honrado con un monumento, destapado por Sir Arthur Kidd. Pero solo puede haber un verdadero eslabón perdido, y se acerca el momento de la verdad. La batalla final de la Guerra de los Cráneos incluirá el descubrimiento de uno de los más infames fraudes científicos del siglo XX. En 1938, los fósiles de cerebro grande de Europa y Asia aún impiden la aceptación universal del origen africano de la humanidad. Aboga por ellos un hombre extremadamente soberbio y extremadamente poderoso. Sir Arthur Kidd, el más grande defensor de Piltdown.
Este agrio enfrentamiento por la verdad ha sido librado desde la década de los 20, pero ahora interviene la Segunda Guerra Mundial. En Sudáfrica, mientras las tropas se movilizan para unirse a las fuerzas aliadas, se interrumpen las explosiones en las cavernas calizas. Y el Dr. Robert Broom utiliza ansiosamente el espacio para prepararse para su propia batalla científica. A la edad de 72 años, Broom recopila en el más concienzudo y detallado trabajo la historia completa de los eslabones perdidos surafricanos que Dart ha denominado Australopithecus. Primero, el niño de Town, el cazador come carne. Luego, sus propios descubrimientos, la madre del niño Town, la señorita Sterfontein. Y la segunda raza de eslabones perdidos, de la cueva del tesoro del joven Gerter Blanche. Todas criaturas con dientes humanoides, cerebros pequeños y posturas erectas. La prueba que habían comenzado a vivir como humanos. Y el libro de Broom contenía todavía una revelación más. Las rocas en las cavernas africanas que contenían los cráneos eran más antiguas de lo que nadie se había imaginado. Por primera vez, Broom tenía pruebas de que el simio hombre africano de cerebro pequeño vivió antes que los fósiles de cerebro grande. Piltdown, el hombre de Pekín y el hombre de Palestina. Y muy pronto el mundo se convencería. Broom recibía felicitaciones de todas partes del mundo. A regañadientes, hasta el paladín del hombre de Piltdown, Sir Arthur Kidd, le escribe a Robert Broom. Marzo 12, 1946. Dr. Broom, lo felicito por su magnífica pieza de trabajo. Ha colocado usted al Australopithecus en el mapa del pasado del hombre. Dart comenzó el trabajo, pero es a su intuición, energía y arresto a los que se les debe totalmente que esto haya terminado en tan enorme recolección de frutos. He aceptado una tregua a las diferencias de opinión. De usted cordialmente, Arthur Kidd. Y finalmente, en una carta a la revista Nature, Kidd se rinde ante Raymond Dart, el hombre cuyo trabajo había ridiculizado durante 20 años. Asumió el punto de vista de que cuando la forma adulta del Taung fuera descubierta, probaría que tenía un parentesco cercano con los antropoides africanos vivientes, el gorila y el chimpancé. Estoy convencido, el profesor Dart tenía la razón y yo estaba equivocado. Para 1946, Dart y Broom ya no son considerados como los parias. Y a medida que más y más pruebas del hombre primitivo son halladas en los curtidos túneles de Sudáfrica, Robert Broom y Raymond Dart finalmente son aclamados como pioneros. Para 1950 ya se está aclarando el rumbo evolucionario de la raza humana. Los cráneos africanos con sus pequeños cerebros son los eslabones perdidos más antiguos que se hayan encontrado hasta ahora. Town, Kromdraai. Más jóvenes son los fósiles de cerebro más grande, el hombre de Pekín, el neandertal y finalmente el hombre moderno. Pero hay algo que continúa siendo un misterio. El hombre de Piltdown en Inglaterra. El cráneo de cerebro grande con su quijada similar a la de un simio, totalmente diferente a la de cualquier otro fósil. Para 1950 se habían encontrado en África tantos fósiles de los simios hombres, los Australopithecus, que Piltdown se convirtió en un verdadero enigma. Y cavilando sobre la pregunta, uno de los antiguos alumnos de Dart, Joe Weiner, llegó a la conclusión que la única forma en que podría explicarse era que hubiera sido fraudulentamente curado con salical en Piltdown.
Una tarde, cuando viajaba de regreso a Oxford, luego de una conferencia en la que habíamos estado discutiendo el problema de Piltdown, me preguntaba cómo podrían explicarse las curiosas contradicciones de estos hallazgos. Entonces se me ocurrió que una posibilidad sería que alguien, deliberadamente, habría colocado las partes del cráneo junto a una quijada rota de un simio moderno. Weiner tiene toda la razón. Las pruebas de laboratorio demostraron que Piltdown era una falsificación muy elaborada. Un cráneo humano de solo 500 años con la quijada de un orangután moderno. La quijada arrojó pruebas contundentes. Los dientes molares habían sido colocados para darle un patrón de apariencia más humana que de simio. Las uniones de la quijada que constituyen la base del cráneo habían sido rotas deliberadamente, de tal manera que se había retirado el indicio que podría arrojar la prueba. Otra cosa que podría ser la prueba reveladora de una mandíbula de simio está en la región de la quijada, pero se le había arrancado. Muy pronto los periódicos anuncian la muerte de una criatura que no había vivido jamás. Un crimen contra la ciencia que se prolongó durante más de 40 años. Pero, ¿quién lo había perpetrado? La triste noticia de la falsificación se convierte en suceso noticioso, en punto de discusión en las horas de mayor audiencia de las transmisiones de la BBC. Primero que todo, pueden darle otra mirada a Dawson. ¿Es esta la cara de un fanático que habría despistado a sus colegas durante tantos años? ¿O es la de un aficionado entusiasta quien pudo haber sido engañado y despistado por algún malintencionado? Tal vez algún día lo sabremos, o tal vez nunca. Pero el fraude de Piltdown continuó fascinando a los científicos. La sospecha persistió. ¿Dónde habría podido encontrar Dawson la quijada de simio? ¿Dónde habría conseguido el cráneo de un ser humano de 500 años de muerto? Tal conocimiento y el acceso a los materiales hicieron pensar que Dawson debió haber tenido un co-conspirador. Y 40 años más tarde, después de 1953, Ian Largemore de Australia y Frank Spencer de Nueva York, respaldados por mí, llegamos con pruebas a sugerir que el co-conspirador no había sido otro que el gran anatomista antropólogo Sir Arthur Keith. Si fue culpable, Sir Arthur Keith fue responsable de torpedear egoístamente la comprensión de la evolución humana durante casi medio siglo. El nombre de Keith encabeza una larga lista de sospechosos en un misterio que tal vez nunca se aclare. Los científicos que ganaron la guerra de los cráneos vivieron el tiempo suficiente para recoger los frutos de su victoria. En su carrera de 50 años, Robert Broom, el gran cazador de fósiles, coleccionó más cráneos antiguos de simios hombres que todos los demás científicos del mundo juntos. Robert Broom murió en 1951, a la edad de 95, poco antes de desenmascarar la falsificación de Piltdown. Raymond Dart regresa en muchas oportunidades a las cavernas y excavaciones de Sudáfrica. Y este gran hombre investigador del eslabón perdido vive más de 90 años. Durante su vida, África le entrega un tesoro representado en un cofre lleno de fósiles que van armando el árbol evolucionario de la raza humana. Desde la muerte de Dart, otros científicos han hecho nuevos descubrimientos espectaculares en África, empujando el umbral de la humanidad más allá del niño de Town. Y todo comenzó con el descubrimiento de un cráneo diminuto de niño,
que fue lanzado desde una tumba en las rocas sobre el borde del desierto del Kalahari.